¿no? Por ejemplo, una persona con diabetes tipo 1 que va a hacer un ejercicio extenuante y inicia con niveles bajos, vamos a ponerle 100, 120 de glucosa, puede tener una hipoglucemia durante el ejercicio. Entonces, cada caso hay que individualizarlo y, por ejemplo, esa persona tendría que interrumpir el ejercicio extenuante, hidratarse con carbohidratos y luego poder continuar, porque va a ser una hipoglucemia. Ya. Esto sucede en los maratonistas o ciclistas. Y como te comentaba en la entrevista, hay que revisar los pies. Poner a correr a alguien que no le revise los pies puede ser peligroso. Ok. Sí. Siempre. Puede tener neuropatía, no sentir el piso, caerse, clavarse. Me han llegado pacientes que tienen un clavo atravesado de un extremo del pie al otro y nunca lo se dieron sintieron. cuenta. No. Tachuelas. Tachuelas. ¿Cómo Tachuelas. creen? Tachuelas. Se tenemos pierde ahí la los- sensibilidad, los nervios se dañan, es una complicación. Pero a tal grado. A así tal grado de- que hay cero sensores en el Siempre cuerpo. pongo este ejemplo. Los nervios son como un cable eléctrico. Lo primero que hace la diabetes es ir pelando el cable y te deja el cable pelón. Ok. ¿Qué sensación te da? De ardor. Pero le sigue pelando hasta que termina por cortar el cable. ¿Qué hace? Que ya no se transmita la Claro. señal. Claro. Así funciona la diabetes. Ya. Lo que yo les decía, que yo digo, que sus pacientes se quejen. Oye, doctor, si te vine a ver por un problema de la garganta, ¿por qué me estás revisando de pies a cabeza? Porque eso es lo que debemos de hacer, revisarlos de pies a cabeza. Y la clínica, pues es muy importante, ¿no? Eso es bien No importante. solo son los laboratorios, eso Des- ayuda, desde que pero lo hay ves que ver a entrar. un médico. Desde que lo ves entrar, cómo camina, si ve el piso, talón, punta, talón, ese tipo de cosas son fundamentales. Ya. A ver, más preguntas del público. Bueno, ya dijimos que si la diabetes no se quita, no. Pero esto me parece interesante. Dicen, ¿por qué la diabetes te hace perder peso? Si siempre la relacionamos con el sobrepeso, ¿no? Porque es un síntoma. A ver, Es muy frecuente que las personas descompensadas de su glucosa, entonces están haciendo un autoconsumo de otro tipo de grasas, proteínas del mismo cuerpo, entonces empiezan a bajar rápidamente. ok. Entonces es frecuente que sea por eso. Pero además, ya lo decíamos, se puede asociar a un hipertiroidismo también, así como un hipertiroidismo. Entonces, hay que revisar, cada caso es distinto, pero sí hay que tomar en cuenta. La mayoría es por descompensación. El punto es, cuando la glucosa está arriba de los 250, todo el plasma se está filtrando en el riñón y el riñón recupera la glucosa, que es un nutriente importante. Pero cuando ya es mucho, se está yendo por ahí. Entonces las células dan señales de hambre. O sea, entonces les da más hambre, están perdiendo mucho líquido, están perdiendo nutrientes por la vía urinaria. Y entonces el cuerpo comienza a quemar los elementos de salvación que tenía, que era la grasa corporal, Claro. para sobrevivir. Por eso pierden peso. Simple, como las famosas dietas cetogénicas. Sí. Que es comer mucha grasa, proteínas y nada de carbohidratos. Si tu cuerpo puede tener 500 de glucosa, pero no lo detecta, pues echa mano de lo que tiene. Y entonces empieza a comerse la grasa, porque Para no sabe sobrevivir. que tiene 500 La de famosa dieta está keto, ¿no? Exacto. Exacto. Que yo la he hecho, por ejemplo, y estoy en 100, que estoy en el límite, según entiendo, que es lo que yo te comentaba. El tema ahí es que para dietas keto, dietas de ayuno Las intermitente, ajá. se requiere hacer el estudio completo para saber si eres candidata o no. No. Ya. Porque si no eres candidata y tienes una alta resistencia a la insulina, lo que va a hacer tu cuerpo es ya llevo 10 horas sin comer, en cuanto comes, lo guarda. Ya. Y entonces eso te hace subir de peso, ¿no? Ok. Ya hablamos de la diferencia entre la resistencia a la insulina. Dice Iraí Circe, nos comentó en aquella ocasión. Yo soy prediabética, uso metformina. ¿Qué probabilidad hay que desarrolle diabetes? Tengo 37 años. El problema es la confianza. ¿A qué voy? Si toma metformina y con eso cree que ya la hizo, No. pues no. Y si toma metformina la mitad de un cuarto de un décimo de una lamida de metformina, tampoco. Tiene que tomar la dosis adecuada para el peso adecuado, la actividad física adecuada y el ejercicio adecuado. Ok. Pero hay otro punto, hay un estudio, hay varios estudios donde tomaron pacientes con prediabetes y a un grupo se les dio recomendación, hagan ejercicio y coman mejor, a otro grupo se le da metformina y a otro grupo se le da los dos tratamientos. Ok. Los pacientes que cambian el estilo de vida con un entrenador y bajan de peso y comen saludablemente, si la memoria no sé si me falla, creo que 56% no desarrolló diabetes en los 103 años, comparado con el grupo de que hay coma mejor y demás. Entonces, los cambios del estilo de vida son importantísimos. Y el grupo con metformina todavía tiene un poquito más de protección.
La metformina es una maravilla, es buena, bonita, barata y generalmente muy bien tolerada. Y a mí me desespera mucho que ahora en redes y demás hay gente que dice tonterías que es peligrosa y demás. Es una... A ver, no hay medicamentos inocuos, ¿no? Así Vamos es, a partir así de es, esto. totalmente. Pero aquí es más el beneficio que el daño, Claro, ¿no? por Que el supuesto. efecto secundario. ¿Cuál pudiera ser? Yo pongo así, cambios en el estilo de vida y metformina. Ok. Ese es algo ¿Cuáles pueden ser? La metformina como tal, a veces hay personas que no la toleran a nivel gástrico y el uso crónico de metformina disminuye la absorción de vitamina B. Entonces hay muchos pacientes que Pues les les tengo das que un dar suplemento. de vitamina B. No les quito la metformina, les damos vitamina Claro, B. claro. Ok. Hay una complicación muy rara, pero yo nunca la he visto, la he leído. ¿Tú has visto complicaciones raras? No, ¿verdad? ¿No? No. Hay una complicación que es La acidosis acidosis láctica. Yo nunca he visto. En mis 23 años como endocrinólogo y en mis 30 y tantos años como médico, nunca he visto uno. Yo tampoco. Ok. Está descrita, pero entonces, y la Yo gente tampoco. escucha un caso y entonces hacen un borlote. Claro, por pero algo. otra vez es caso por caso. De hecho, no se ha reportado un caso en más de 20 años, entonces no. Yo hace 43 años que no veo uno solo. Nada, nada. ni una complicación. O sea, realmente no. Ok, Dice, ok. probablemente gastrointestinales, pero insisto, aquí cambiamos de la presentación normal a una deliberación prolongada, que sí existe en este tipo de farmacias. Ay, exacto, ok. Luego dice Daniela Gómez, ¿qué se puede hacer si tengo una niña de 10 años, tiene el cuello color café? ¿Qué especialista la puede revisar? Tiene que ser un médico que vea pacientes con diabetes. Le tiene que hacer estudios. Necesariamente. Sí, tiene que hacerle estudios y tiene que evaluar, porque a veces tiene prediabetes o ya se está acercando a la diabetes. Son muchos los niños que vemos así y eso es muy frecuente. Está muy alta la incidencia. Muy alta. ¿Por qué se forma? Yo sí lo he visto, ¿no? Eso es una respuesta cutánea al exceso de insulina. Cuando la resistencia a la insulina está presente, el páncreas tiene que producir más insulina, como explicaba Jorge, para lograr el efecto de meter la glucosa a la célula. Entonces, ese aumento en los niveles de la insulina en sangre generan que la piel se pigmente. Y es muy común en el cuello, en los codos, en las rodillas, en los nudillos. En los nudillos. Ahora, eso es muy mucho importante. en personas de piel morena. Elena. En personas de piel clara no ves tanto la coloración, pero sientes el grosor de la El piel. Es grosor de una la piel piel. aterciopelada. Ya. Es una Así es. piel gruesa y con pliegues. Y se nota en los pliegues, en los codos, en las manos, en la nuca, Ok. en las ingles. Entonces, mientras más blancos somos, menos riesgo de acanto, del nigricans, pero sí la piel es más aterciopelada. Ya. Tocas y sientes, pues sí, aterciopeladita. Entonces, eso ya me habla del problema. Claro. Ahí hay algo importante, por ejemplo, he trabajado en equipo. Hay muchos dermatólogos que me lo refieren. Sí, Me dice- nosotros tenemos un dermatólogo de oye, cabecera aquí me en la dice, Sara oye, por favor. y habla mucho de eso, de la coloración tu de la... piel está gruesa, tienes piel cara, tienes piel gruesa. Y él nos daba una explicación y que yo he tomado mucho. Dice, el melanocito y la parte de que se pone muy engrosada la piel es porque está sobreestimulado el melanocito. Ya. Y por eso se ve la decoloración. Y también se pone más grueso. Entonces, sí tiene mucho que ver. Ok. Dice Margarita Valdés, bueno, hace un comentario nada más, dice, mi esposo toma dapaglifosina y ha sido excelente para controlar su Claro. glucosa. La pagliflozina es uno de los medicamentos de los que hablamos, que se maneja de estos de alta especialidad en farmacias similares, ok. y que es un medicamento que va a hacer que orines glucosa. Al orinar glucosa tienes menos glucosa en sangre, pero además se ha demostrado que es un medicamento que previene y protege tu riñón y protege tu corazón, a tal grado que actualmente está indicado en pacientes con insuficiencia cardíaca aunque no tengan diabetes. Ah, ok. Entonces, ok. son de la nueva generación de probado medicamentos, ser son muy una efectivo. maravilla de medicamentos, Sí. pero tiene que ser prescrito por el médico. No Sí, porque lo sí. comentemos aquí, corran y lo coman. No. Sí Es que tiene eventos todo. adversos que hay que estar vigilando, pero es maravilloso. De hecho, a nosotros nos tocó trabajar en la investigación de un producto de esa familia y se logró demostrar 30% de retraso en el daño renal. Y Ah. el dapagliflozina tiene 32% en su estudio. Wow. También estuvimos en ese estudio. Wow. A ver, esto está muy interesante. Rodrigo Reyes, de nuevo, creo. Dice, sustos o impresiones fuertes suben el azúcar, porque o es un mito también.
Es un mito realidad. ¿A qué voy? Sí te va a subir la glucosa Por el porque se estrés. libera el estrés, sí, pero se eleva a 10, 15 miligramos por decilitro. O sea, no pasas de 90 a 300, Ya. por más estresado que estés. Ok. Entonces, vaya, el estrés metabólico extenso, porque te van a operar, tuviste un accidente, bueno, sí la va a subir, pero la sube momentáneamente. Eso de me dio diabetes por un susto, pues No. ya no. Pero si tengo diabetes y encima tengo un susto, Sí se descontrola. Sí, ahí puede sí haber- se descontrola Sí. por el nivel de estrés. Sí. Estrés, Porque se libera claro, cortisol, se cortisol. libera adrenalina. En la situación de estrés requiero más gasolina para que mi cerebro, mis músculos y todo pueda trabajar para defenderme Ya. o para huir. Es una respuesta muy primaria de sobrevivencia. Y se requiere insulina para meter la glucosa a las células. Cuando ya no tiene suficiente insulina para poder manejar esa glucosa que se puso disponible en el torrente sanguíneo, es cuando ya aparece la diabetes. Entonces, el que dio por el susto, no, ya estaba la glucosa elevada desde meses, años antes, y ya la gota que derramó el vaso fue la situación de estrés grave que tuvo la persona. Ya. Pero no la provocó el susto, el No, accidente, la el angustia. susto no provoca No la provoca. diabetes. Yo les digo, seguramente ya tenías alteraciones en la glucosa mínimo 5 años antes de que te hicieran el Ok, diagnóstico. O sea, ok. por eso hay que hacerlo lo más Ahora, tempranamente ¿por qué posible. seguimos hablando de los comas diabéticos? ¿Por qué siguen ocurriendo? ¿Porque la gente no se trata? ¿Porque la gente no se trata bien? ¿O por qué pasa eso? Por ambas. Las personas no aceptan que tienen diabetes porque no acudieron con un médico especialista. Ok. Las personas le tienen miedo a la diabetes y entonces es más fácil decir no la tengo, aceptar que la tengo y vivir con ella. Comentábamos en aquella ocasión que hay dos maneras de verla, como tu enemiga que te fastidia o como quien te hace tener una calidad de vida excelente. Yo preferiría verla como mi amiga que me ayuda a tener una La buena calidad de vida. aliada, ¿no? Entonces, si yo no la veo así, no me tomo mi medicamento, me siento bien. Y el problema con la diabetes es que no ves la glucosa, no te checas la glucosa. Sí, sí, sí. Entonces digo, no me la checo porque así no sé si la tengo alta. Y cuando ya llegó a ciertos valores, entonces empiezo a tener problemas. ¿Y estos aparatos que miden la glucosa como caseros? ¿Sí? Nos ayudan, son buenos para ayudarme a hacer el control adecuado de los pacientes. Como comentaba Héctor, tiene una variación del 10-20% hacia arriba o hacia abajo, pero bueno, me dan una idea para poder establecer si todo funciona bien. Ya hay sensores que se colocan y duran 15 días y nada más acercas el aparato o el aparatito, teléfono sí. y te van dando las mediciones y nos permite tener un mejor criterio. También son costosos, pero bueno, valen la pena. Lo que ¿Te comentaba. picas 7 veces al día o te acercas el teléfono? Pues te acercas el teléfono. Y ponle una inversión ahí. Yo digo, inviértele en la En parte tu salud. de tu salud. Pues sí. Las Y además personas- te monitoreas 24 horas. Las personas no invierten en su salud, piensan que papá gobierno tiene la obligación de darnos todo y no es cierto. Nosotros tenemos que preocuparnos por nuestra propia salud, con nuestros hábitos correctos, con las mediciones Eso correctas. no lo va a resolver el gobierno. No, es que una además cuestión genera de- una carga brutal. ¿no? La diabetes Este, es sumamente costosa, no solamente en tratamientos, sino en incapacidades. Claro. ¿Por qué? Porque a la persona le duelen las piernas, no va a trabajar, pero es difícil que por el trabajo te digan, te duelen las piernas, pues ¿qué? Estás sentado. Entonces, vaya, es muy costoso. Sí, 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 sí. Lo del COVID, hubo muchas preguntas ese día, Jorge, en relación al COVID. ¿El COVID puede desatar la diabetes? O sea, el post-COVID o lo que dejó el COVID. Como comentábamos, el estado de obesidad y de resistencia a la insulina son estados de inflamación leve crónica, es decir, vives inflamado. Llega COVID desencadena un proceso inflamatorio brutal y lo que va a hacer es que todo aquello que estaba propenso a brotar, pues Va a brota. brotar. Diabetes, problemas tiroideos, todo lo que estaba inflamando el cuerpo lo va a inflamar más. Entonces, debutan con problemas renales, diabetes. Pensábamos es que COVID le pega nada más a los pulmones. No, A mí me llegaron metabolitis. pacientes con pancreatitis, problemas gástricos, problemas tiroideos y que tuvieron todo menos problemas respiratorios. No me digas. Sí. ¿Por qué? Porque ya están inflamados. Llega el COVID y los inflama todavía más. Sí. Esa es parte del problema. Ok. Ahora, un paciente con diabetes ya diagnosticado y que está siendo tratado bien, como dices, porque eso es lo importante, ¿cada cuánto tiene que hacerse una revisión médica? O sea, se pueden ir revisando, ¿no? Con estos aparatos que decíamos, etcétera. Pero tienen que ir revisándose periódicamente para cambiar un El medicamento. monitoreo en casa
Yo Es le digo, fundamental. Es fundamental. Ok. Y depende. Si, yo le digo mínimo 3 veces a la semana para las personas que tienen diabetes tipo 2 y para diabetes tipo 1 mínimo 3 veces al día. Ok. Y ya en el consultorio yo los veo cada 3 meses, cada 4 meses, depende de su control. Ok. Pero siempre está en contacto. O la nutrióloga o la psicóloga está en contacto Monitoreando, monitoreando pues, que sí. todo vaya bien. Nosotros en Clínica Omega tenemos varias políticas, pero nuevamente son individualizadas. Nosotros le pedimos al paciente ya controlado que se monitoree 2 veces al día siempre. En ayunas, pues desayuno, ayunas después de la comida, ayunas después de la cena para identificar los picos. Si ya está súper bien controlado, eso mismo un día sí y un día no, siguiendo el mismo orden. Y luego un día sí y 2 no. Pero por lo menos 2 o 3 veces a la semana tiene que tener 2 misiones, los que están perfectamente controlados. Y aún así, cada 3 o 6 meses le hacemos perfil de lípidos completo, pruebas de función tiroidea, y lo estamos evaluando periódicamente para verificar que la presión arterial esté controlada, que no sigan desarrollando neuropatía, en fin. Entonces es variable. Un paciente controlado, un buen estándar sería cada 3 meses. Ok. Ok. Como conclusión. No hay pretexto para no estar tratado, ya hay muchas opciones, ¿no? Porque antes sí era muy caro, latoso era distinto, ¿no? Eran inyecciones, muchas, etcétera, etcétera. Y ahora, pues la verdad, el avance de la ciencia, etcétera, pues lo ha hecho más simple y más accesible, digamos. Eso podríamos decir a manera de Sí, conclusión. vaya, antes existían medicamentos como glibenclamida, que era 3 veces al día, con riesgos de hipoglucemia. Sí. Ahora tenemos medicamentos que se toman 1 vez al día. Tenemos fármacos excelentes, tenemos buenas opciones a mucho mejor precio, prescritas por el médico según tus necesidades, tu Eso es lo individualización. fundamental, ¿no? Para Eso es lo decirle al fundamental. público, eso es lo fundamental. Héctor. Bueno, no hay pretexto para no estar controlado. No Exacto. saber dónde el control es imprescindible para evitar las complicaciones. Y las complicaciones son tremendas. Cuando ya están presentes, hay poco que podemos hacer. Entonces yo los invito a que se evalúen a ver si tienen posibilidades de estar en prediabetes o ya en diabetes. Si y tienen alguno de atenderse estos síntomas que dijo Jorge, ¿no? antes de los síntomas, con antecedentes familiares, y si tú Sí, le claro. haces una encuesta, el 70% de las personas que trabajan contigo tienen antecedentes familiares de diabetes. Entonces hay que checarse aquí con su médico, hacer exámenes de laboratorio y identificar el problema tempranamente y corregirlo, Ya. controlarlo.